Así que vamos a comenzar este primer encuentro técnico 2024. Les damos la más cordial bienvenida. Comentarles que este encuentro técnico va a ser un workshop bueno, vamos a presentar herramientas de productividad y en específico el escáner. Y con eso, con lo que ustedes se inscribieron, le hicimos un par de preguntas que ahora vamos a utilizar dentro de este workshop. Para eso está hoy día con nosotros Leonardo Camaño, que es coordinador de proyectos de CDT de productividad. Hola, Leo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Gerald, por la presentación. ¿Partimos nomás? Vamos. Sí, vale. Bueno, me presento, Leonardo Camayo, creo que muchos me conocen ya, coordinador de proyectos de CDT. Hoy en día estoy trabajando full en lo que es los temas de productividad o el eje de productividad que tiene que ver, ¿cierto?, con CDT, con la cámara, con el compromiso pro. Y en este sentido les voy a un poquito a mostrar lo que se está haciendo con respecto a las herramientas de productividad, básicamente para ir buscando ciertas conexiones con los temas de industrialización que principalmente se están viendo en el CCI, que hay muchos puntos en común. Por lo tanto la idea es que estemos todos alineados y podamos ir, ¿cierto?, trabajando codo a codo con este tipo de herramientas, utilizándolas y también sacándole provecho para los temas de industrialización. Así que voy a dar un pequeño contexto que es un poquito lo que siempre hacemos, ¿cierto? Sabemos que esto ha sido un periodo complejo para el sector todo este año, los años que han pasado, ¿cierto? Em, Se ha proyectado, ¿cierto?, que ha caído la inversión en la construcción, empresas quebrando, la crisis, ¿cierto?, qué va a pasar con los proyectos. Hemos sufrido una grave crisis y estamos ya sufriendo, ¿cierto?, en parte las consecuencias. Y por lo tanto, aquí tenemos unos índices de magnitud que vienen sacados de algunos informes que hemos estado trabajando. El 71% de las obras de edificación en Chile no se entregan a tiempo, el 65% de las empresas declaran dificultades para llenar vacantes. No sé, pues, del informe Matrix, 5 pisos adicionales se logran hacer en la misma cantidad de trabajadores en otros países. Por lo tanto, se nota que Chile está muy bajo en los niveles de productividad en el sector de construcción. Y obviamente que si nosotros igualáramos, ¿cierto?, las tasas de productividad de otros países, se podrían generar alrededor de 12.800 millones de dólares adicionales. Entonces, con ello, la importancia para el gremio de la productividad es súper, súper urgente. La construcción hoy en día, a nivel global, ¿cierto?, es una industria vital para la economía, para el desarrollo del país. Es el sexto empleador a nivel nacional, 728.000 ocupados y concentra el 63% de la inversión nacional también. Por eso, obviamente, hay que ocuparse de la productividad y obviamente estamos buscando cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es un tema que se ha estudiado, está el informe de Matrix, el estudio de productividad que encomendó la Cámara Chilena, ¿cierto?, hace un par de años atrás, y que obviamente nos viene a dar los lineamientos de cuáles son las brechas, por dónde podemos partir para empezar a mejorar la productividad en el sector. Y también están los informes de la Comisión Nacional de Productividad, que también hablan, ¿cierto?, de los índices de productividad en el sector de la construcción. ¿Cuáles son las entidades que al menos vengo a presentar que están trabajando, ¿cierto?, dentro de todas estas temáticas? La primera es la Comisión de Productividad de la Cámara. Principalmente antes podían haberla escuchado como el Consejo de Productividad, hoy en día es la Comisión de Productividad de la Cámara chilena, y que busca dirigir e impulsar las estrategias que logren, ¿cierto?, el mejoramiento de la productividad en el sector, incorporando diagnósticos, recomendaciones y empezar a promover buenas prácticas y acciones que aborden las dimensiones que afectan a la industria. Aquí un poquito para quienes no conocen cómo funciona y dónde está la Comisión de Productividad, siempre nos gusta como mostrar esta imagen porque nos muestra un poquito y nos ordena en la cabeza cuál es la estructura y dónde está la comisión. Tenemos, ¿cierto?, el Consejo de Sostenibilidad, donde tenemos dentro de ello la Comisión de Productividad. Aparte está la de Medio Ambiente, la de Seguridad Laboral, etcétera, pero nosotros estamos en la Comisión de Productividad. Y más abajo tenemos entidades y órganos que están vinculadas a estos distintos temas, que puede ser, ¿cierto?, el CCI, la CDT, el Construye, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, esa es más o menos la estructura que se está manejando a nivel cámara.
Y bueno, la CDT, yo pertenezco a la CDT y nuestra misión es ser el motor del desarrollo y articulador de la productividad nuevamente y la sostenibilidad ambiental de la industria a través de la Cámara Chilena de la Construcción. Es decir, todas aquellas documentaciones, estudios que se están impulsando a través de la Cámara. La bajada un poquito más técnica o quienes lo llevan a la ejecución lo estamos haciendo nosotros a través de la CDT, ¿ya? Somos el motor del desarrollo de la productividad y sostenibilidad ambiental a través de la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, trabajamos y vamos a estar, ¿cierto?, trabajando en todas estas temáticas como eje productividad, tanto herramientas, eventos y todo lo que tenga que ver con ello. Estos son los pilares de la CDT, bueno, la productividad, sostenibilidad ambiental, también tenemos parte de todo lo que es el desarrollo técnico, documentación, gestión de contenidos y capital humano y academia. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias por las cuales se están llevando a cabo temáticas de productividad también dentro de la Cámara? Tiene que ver con el compromiso PRO. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la comisión que está desarrollando cierta iniciativa, la CDT está apoyando en la parte más técnica, en el desarrollo de documentaciones, herramientas, etcétera, y las herramientas van a ir quedando disponibilizadas a través del compromiso PRO. El compromiso PRO es una iniciativa estratégica, ¿cierto?, de la Cámara que busca impulsar la sostenibilidad en todas las empresas socias. Entonces, buscan acompañar, ¿cierto?, a las empresas en este proceso progresivo de transformación para ser cada día más sostenible. Dentro de esta sostenibilidad, como se entiende, tenemos la productividad, ¿ya? Y el impacto del eje de productividad va a ir en todos los temas de formación, herramientas, como les comenté, y también la vinculación o jornadas de buenas prácticas, como la que ya hemos estado viviendo, el ENASOC, el ENAPROD, etcétera. Y bueno, acá está un poquito la estructura, ¿cierto? Acá tenemos, como ve un poco el compromiso pro la estructura de sostenibilidad y tenemos el eje de productividad también incorporado acá, que es el que vamos a ver hoy día. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que hoy nos van a movilizar a trabajar en productividad a través de los lineamientos de Matrix, ¿cierto? Matrix habla de 9 palancas que están, ¿cierto?, clasificadas a un cierto nivel empresa, palancas que hay que a ejecutar a nivel sector y palancas, ¿cierto?, al alcance del nivel país. Nosotros ahora, en este momento, vamos a trabajar, ¿cierto?, las palancas que tienen que ver quizás más con industrialización en el Consejo, en el CCI, y que obviamente están súper relacionadas también con otras palancas como lo es cadena de valor, integración, digitalización, sostenibilidad, etcétera. Ya, pero directamente ahora todo lo que tiene que ver con un poco de industrialización está dentro de esta palanca. ¿Y cuáles son los ejes temáticos? Bueno, integración y colaboración, ya lo hemos estado viviendo, integración temprana, contratos colaborativos, etcétera. Digitalización y BIM, normativa y regulación, industrialización y métodos modernos de construcción, y finalmente cadena de valor. Son los 5 ejes temáticos que al menos se están impulsando dentro de todas estas herramientas, documentos que estamos trabajando. Ahí les dejo un código QR que se va a estar repitiendo, obviamente como yo voy pasando la presentación, pero ese código QR ustedes pueden visitar la página web de la Comisión de Productividad, donde están todas las herramientas que vamos a ir hablando más adelante. ¿Cuál es el lema, por decirlo así, que estamos trabajando durante estos años? Medir para mejorar. Nos dimos cuenta que tenemos un montón de ideas, iniciativas, pero en verdad necesitamos levantar data real que nos pueda entregar una información tanto cualitativa como cuantitativa para poder analizar aquellas oportunidades que nos van a llevar, ¿cierto?, a mejorar la productividad y la sostenibilidad de los proyectos. Por lo tanto, necesitamos levantar datos, necesitamos medir. Necesitamos medir para encontrar oportunidades de mejora, ¿cierto?, en productividad y sostenibilidad. Nos ha pasado mucho que de repente generamos herramientas que necesitan datos históricos o datos de mediciones y muchas veces constructoras, inmobiliarias no tienen esos datos o están medio perdidos, ¿cierto?, durante la historia de los proyectos. No se registran data o no se están analizando esa data que ya se ha registrado de alguna u otra forma. Por lo tanto, queremos un poquito estructurar esto y ordenarnos con respecto al cómo medir para mejorar. Y en ese sentido se han generado distintas herramientas, tanto estratégicas, que vienen a ser como herramientas ya de estudios, ciertas fichas, ciertos glosarios que nos pueden ayudar un poquito a armar las estrategias de productividad dentro de las empresas que tienen que ver con las temáticas de digitalización, contratos colaborativos, cadena de valor. Y nosotros las dividimos en ciertos niveles. O sea, si hay una empresa que está recién en un nivel inicial, puede partir con estas herramientas que les presento acá. O si ya estamos en un nivel más intermedio, ya estamos un poquito avanzados en digitalización, contratos colaborativos, bueno, tenemos herramientas intermedias que nos pueden ayudar a complementar y seguir avanzando en este proceso.
Estamos trabajando, ¿cierto?, en herramientas a nivel avanzado que todavía no tenemos una cierta madurez dentro del sector como para empezar a incorporar, ¿cierto?, ese tipo de herramientas, pero estamos trabajando en ello. Pero básicamente ese es el camino, o sea, tenemos que empezar por algo, y este por algo son herramientas estratégicas como incorporamos ciertos lineamientos, ciertas estrategias dentro de nuestras organizaciones. Y herramientas de medición, donde las dividimos en dos, herramientas que son del tipo cualitativas y herramientas cuantitativas. Las cualitativas buscan más o menos medirse en el sentido del cómo estoy yo con respecto quizás al sector en los avances de buenas prácticas en conceptos, ¿ya? O en ciertos lineamientos que me ayudan a fomentar la productividad, por ejemplo, estandarización, integración temprana, digitalización, industrialización. Entonces, tenemos distintas herramientas que nos van a un poco escanear, de ahí sale el escáner, nos van un poquito a escanear o diagnosticar cómo estamos con respecto a estos conceptos. Por lo tanto, una herramienta inicial viene siendo el escáner de productividad, que es una herramienta general de nivel inicial, obviamente, y que nos busca autodiagnosticarnos para poder entender a qué nivel estamos más o menos con respecto a las temáticas de estandarización, integración temprana, digitalización, residuos e industrialización, ¿ya? Por lo tanto, ya se los voy a comentar y vamos a entrar en detalle más adelante, pero este es el escáner inicial. Si una empresa se pregunta dónde estoy, cómo están mis conocimientos, cómo está mi empresa con respecto a estos temas, bueno, hazte el escáner de productividad y vaya a empezar a tener un poquito de las luces de dónde partir, de dónde hacer buenas prácticas, dónde ponerle cierto más empeño con respecto a los temas que hay que trabajar para mejorar productividad. Y ya en un nivel más avanzado, tenemos el proyecto Optimiza que se ha presentado a inicios de este año y que también se está en pleno desarrollo más técnico para poder presentar una plataforma que permita recomendar métodos modernos de construcción, industrialización, dependiendo del tipo de madurez de que tenga una empresa a nivel organizacional y también dependiendo del tipo de proyecto que se quiera empezar a ejecutar. Ya, entonces, a través de inteligencia artificial va a ser una especie de recomendador de distintas métodos modernos de construcción y soluciones para poder trabajar en industrialización. Y luego estamos ya próximos a lanzar a nivel cuantitativo, cuando ya me pregunto, ya, tengo por dónde partir, tengo dónde trabajar, pero ¿cómo mido si en realidad estoy mejorando mis niveles de productividad en las obras, por ejemplo? Va a estar disponibilizada la calculadora de productividad, ya que básicamente busca medir la data ya real en los proyectos. Entonces voy a poder tener, ¿cierto?, el dato, el número de si en realidad el avanzar en estandarización o en avanzar en temáticas está ayudando a mejorar la vida. Básicamente lo que nos va a aportar. También está trabajando en una área de pre-manufactured value, que vamos a hacer una especie de versión de Chile, que también nos permita cuantificar los niveles de estación o sea, de MMS dentro del proyecto. Aquí, como les comentaba, cuál es el camino, me había adelantado un poquito, pero si una empresa se pregunta cómo estoy, bueno, partamos por el escáner, me voy a escanear y voy a hacer, ¿cierto? Son preguntas súper generales que me van a dar luces de por dónde ir mejorando. Si me pregunto, ya hice el escáner, me dieron cierta recomendación, mejor. Entonces, tu recomendación va ligada a tener estandarización o nuevamente profundiza en todos los temas de integración temprana y así con digital y así con utilización. Ya en utilización va a estar más ligado, ¿cierto?, a esta optimización. Y después, ¿cómo lo mido? Bueno, la calculadora de productividad o la calculadora de PMD. Entonces, a lo que vinimos, el escáner de productividad. Nosotros hicimos la siguiente pregunta, hicimos un workshop el 10 de abril y le hicimos una pregunta a todos los que se inscribieron y que básicamente buscaba enfrentar la gran pregunta que es el cómo puedo mejorar la productividad de la empresa. Esa es como nuestra pregunta clave, ¿cierto? ¿Por qué estamos acá? Porque en realidad quiero saber cómo mejorar la productividad de mi empresa. Pero ¿conoces o se registran los niveles de productividad en tu empresa? Como para partir por algo. Más del 50% de los asistentes a ese workshop del 10 de abril dijo que no. Ya no conocían ni registraban los niveles de productividad en la empresa. Entonces, ya podemos ver que necesitamos empezar a un nivel inicial
por algo, ¿cierto? Quizá hay cosas que sí tenemos, pero que en realidad no sabemos que las tenemos. Eh, y también le hicimos la pregunta a ustedes, a quienes están incorporándose a esta sesión. Hoy, 24 de abril, bueno, el 53% dijo que no y el 47% que sí. Por lo tanto, nuevamente tenemos ahí un cierto indicio de que necesitamos empezar a registrar, a conocer niveles de productividad, tanto cualitativos como cuantitativos, para poder empezar a mejorar. Y bueno, obviamente haciendo el cruce literal con industrialización, queremos responder la siguiente pregunta: ¿cómo visibilizamos el impacto de la industrialización en la productividad? Nosotros sabemos que incorporar industrialización mejora la productividad, pero muchas veces quizás no lo estamos visibilizando directamente a través de números o a través de indicadores. Por lo tanto, lo que queremos es generar, ¿cierto?, una ruta clara para empezar a visibilizar cuáles son los impactos de la industrialización dentro de los niveles de productividad de los proyectos. Así que eso va a ser también una de las grandes temas que tenemos que poner sobre esta mesa, para empezar a trabajar y alinearnos como los ejes de productividad que queremos empezar a formar. Bueno, el escáner de productividad, como les decía, tiene una lógica inicial. El objetivo es básico, y es apoyar a las empresas a conocer el desarrollo y nivel de implementación de todas estas buenas prácticas que te permiten llevar adelante un adecuado proceso de medición de productividad. O sea, un poquito preparando el terreno a los niveles de productividad que puedo llegar a obtener. Em, ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos aplicar este escáner? Se hace a través de una autoevaluación, ya es un autodiagnóstico. Yo voy a responder ciertas preguntas que son según mi visión. Voy a ir respondiendo y yo voy a ir obteniendo un resultado, ¿cierto? Con respecto a las preguntas que respondí. Este resultado yo voy a tener la posibilidad de compararme con otras empresas del sector. Obviamente no va a aparecer el nombre de la empresa, pero sí voy a poder saber cómo estoy con respecto al nivel global, al nivel país, perdón. Entonces, si yo estoy en un 20% de mi autoevaluación, pucha, a nivel país estamos en un 40%. Algo falta, hay una brecha que tengo que alcanzar. Y también va a permitir hacer la misma comparación, pero a nivel macrozonal, o sea, cómo estoy en la macrozona. Y también lo mismo, voy a poder saber cómo estoy con respecto a estas distintas niveles de escáner de productividad de las demás empresas. Y finalmente me va a entregar recomendaciones, o sea, por dónde partir o por dónde puedo empezar a mejorar o qué documentaciones puedo empezar a leer para empezar a aplicar estos conceptos de mejora de productividad. ¿A quién está dirigido este escáner? Bueno, hay un escáner para cada tipo de empresa. Generamos un escáner para constructoras, para inmobiliarias, para empresas de infraestructura, especialidades, industriales, proveedores y contratistas generales. O sea, hay un escáner para cada una de estas empresas. Bueno, ¿qué mide? ¿Qué mide el escáner? ¿Cuáles son los pilares o los ámbitos que nosotros, esto nace de un estudio que lleva más de un año en curso de trabajo? Yo esto lo tomé quizá un poquito a la mitad, pero me hace mucho sentido de lo que hemos visto en el CCI, de lo que he visto en toda la experiencia que hemos tenido con respecto a productividad. Que lo que se mide es básicamente las buenas prácticas, los conceptos con respecto a temáticas de industrialización, estandarización de los procesos, KPIs y medición, digitalización, integración temprana y residuos. Ya todos estos ámbitos afectan de una manera directa a la productividad de los proyectos. Por lo tanto, estamos midiendo en el fondo cómo podemos incorporar, ¿cierto? Cómo estamos incorporando ciertas buenas prácticas o conceptos que me ayudan a mejorar la productividad en las obras. Y tenemos cuatro pasos. Los cuatro pasos que les comenté, bueno, primero yo para aplicar el escáner respondo la autoevaluación, que acá les muestro un poco la figura. Yo voy a tener la posibilidad de responder esta encuesta, por decirlo así, ya sea una constructora, una inmobiliaria, una empresa de infraestructura, ¿cierto? Industriales, proveedores, especialidades, etcétera. Em, y te va a llevar un formulario súper simple que tiene una serie de preguntas en los distintos ámbitos que les mencioné anteriormente. Luego yo termino de responder el formulario y vamos a tener 2 o 3 días, ¿cierto?, de holgura para que se les envíe un informe. Les va a llegar a sus correos un informe individual con los resultados obtenidos y también con el análisis del benchmarking que lo vamos a ver más adelante. Entonces va a llegar algo como esto, o sea, una empresa va a tener, no sé, un 50%
de las respuestas en este formulario, y también van a estar los resultados por dimensión, o sea, cómo me fue en industrialización, cómo estoy en KPI medición, cómo estoy en integración temprana, estandarización, en digitalización y en residuos. Ya va a estar como los niveles y también la comparar 30%, la zona es un 50 y ahí estamos en un 60. O sea, hay que empezar a trabajar en estos temas. Y también vamos a tener la comparación por ámbito que se está evaluando. Por ejemplo, la industrialización en este ejemplo que se muestra tiene un 10% la empresa, la macrozona también está un 10% y el global también un 10%. Esto se debe principalmente a que quizás no tengamos mucha data para empezar a comparar en esta macrozona. Pero básicamente al tener, no sé, pues, 100 encuestados, voy a poder empezar a tener data que me puede servir mucho para empezar por decir así, que tengo que mejorar. En realidad, me compro con las demás empresas de la zona, eso está mucho más que yo. Finalmente, se puede dar, ¿cierto? Una serie de tips por dimensión para empezar a mejorar en este desarrollo de proyecto. Esto después lo van a poder ver en sus correos, ¿cierto? Les va a llegar según lo que respondamos hoy día. Y las recomendaciones están siempre ligadas a, ya, por ejemplo, si tiene que ver con industrialización, nosotros ligamos todas las recomendaciones herramientas del CSI a las temáticas de industrialización que han estado trabajando la Cámara. Si tiene que ver quizás con temas de integración temprana, van a sacar en el CSI próximamente el documento de integración temprana, ¿cierto? Por lo tanto, va a estar ligado todas estas recomendaciones a esos documentos. Acá tengo un súper básico que tiene que ver con una empresa X inventada, ¿cierto? SB Construcciones, que es de la constructora, hacen edificaciones de la región de Valparaíso. Ellos dicen, dado que nuestros niveles de productividad están muy bajos, ¿ya? ¿Cómo los mejoramos? ¿Cómo mejoramos los niveles de productividad y cómo lo trabajamos? Bueno, hagan el escáner, ¿cierto? Y van a tener una comparativa donde en este caso SB Construcciones obtuvo un 28%, la Macro Sur un 40% y el global está en un 48%. Por lo tanto, hay una brecha que todavía debemos manejar porque en la macrozona sur se está trabajando lo que es estos temas de productividad. ¿Pero en qué tema? ¿En dónde estoy más bajo? Bueno, en temas de residuos claramente estoy muy bajo, estamos recién en un 10%, la macrozona está en un 44%, eh, y en temas de KPI medición, integración temprana y contratos colaborativos. Entonces, uno ya puede empezar a ver por dónde partir y empezar a armar su hoja de ruta de dónde debo partir para empezar a mejorar ciertos los temas de productividad en mis proyectos. Y claro, aquí un ejemplo, justamente si estábamos bajo en residuos, teníamos recién un 10%, la macrozona está en un 44%, está súper alejado de mí. Bueno, aquí en este caso se les da el ejemplo de recomendar todo lo que es el manual de gestión de residuos, que es un manual inicial, ¿cierto? Una herramienta del Compromiso Pro que te va a permitir entender un poco cómo empezar a manejar y gestionar los residuos en obra. Y eso directamente, ¿cierto? Va a mejorar la productividad finalmente. Em, Ahora los quiero invitar a todos a que podamos escanear este código QR y vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos en el workshop del 10 de abril para tener alguna data interesante. Lo que quiero es que puedan responder el escáner. Este código QR les va a llevar, ¿cierto? Al escáner de productividad y ahí el Mati nos dejó en el chat también, si lo quieren hacer en el computador, el link. Y lo que ustedes van a ver va a ser la página, ¿cierto? De herramientas de productividad, el escáner de productividad y tienen que responder o iniciar la encuesta dependiendo de la empresa que son, si son una constructora, inmobiliaria, etcétera. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer va a ser el siguiente. Ustedes van a responder el escáner y más adelante vamos a ver los resultados, ya en vivo y en directo. Vamos a ver los resultados y vamos a comparar cómo estamos las empresas actuales del CSI, ya sea socio o no socio, pero vamos a poder tener la comparativa de los no socios versus los socios y así poder entender cómo se están manejando los niveles de productividad con este pequeño, no sé si pequeño, yo creo que gran impulso que tiene el CCI con respecto a las temáticas de industrialización, de integración temprana y de estandarización. Y vamos a poder analizar unas cosas súper interesantes para la mesa de conversación de más rato. Así que
Si pueden escanear, ahí Mati dejó también en el chat. Vamos a escanear un Levantó la poco. mano Dale. Juan Pablo. Sí, ¿cómo estáis, Leo? Buenas, saludos a Hola, Juan todos. Pablo. Oye, Escucha. un par de... ¿Se escucha bien, o no? Se escucha súper, Ya. Un par de comentarios, dudas, porque súper. yo hice algo parecido con el escáner de innovación también que tienen en la cámara, y me acuerdo que ahí nos recomendaron que distintas empresas, o sea, personas de distintas Distintos. Por lo tanto, eso también es un indicador para la empresa que obviamente tienen que ver hacia dónde están manejando como la información dentro de la misma empresa, ¿cierto? Con sus mismos trabajadores. Por lo tanto, es un análisis que está incorporado y que ustedes lo pueden tener, o sea, va a estar en un informe. El informe es de este estilo. Entonces van a tener su informe y va a estar, obviamente, como marcado por la persona que respondió. Ya nosotros al ya, final perfecto. de esta encuesta se le pregunta por el cargo de la persona y también por alguna serie de datos que son importantes para poder hacer ese análisis. Así que está considerado. Sí, Ya, súper importante eso. y en el caso, por ejemplo, de ser constructora inmobiliaria, o, por ejemplo, estoy viendo aquí yo pues pinché de constructora, por ejemplo, dice tipo de empresa, Sí. edificación en altura, extensión, nosotros hacemos ambas, o estamos en más de una región, ¿cómo lo respondemos ahí? Porque te deja solamente opción única, no múltiple. Sí, ahí responde, eso son pequeñas cosas que tenemos que ir ajustando, afinando, pero justamente debieras poder hacerse múltiple, ¿ya? Para que tú puedas Ya, pinchar dos tipos más de una de alternativa. construcción que hacen, no una Ya, alternativa. perfecto. Ahora con la región sí lo dejamos, no lo dejamos múltiple por una razón súper específica que queremos tener como la data de dónde está la ubicación de la matriz de la empresa, ¿ya? Más que dónde están abarcando los proyectos, queremos saber más o menos cuál es la ubicación matriz. Y eso tiene que ver con una lógica, porque estamos viendo temas organizacionales. Ya, nada más que eso, para tener una lógica de mapa y que no se nos desordene un poquito nuestro mapa de macrozonal. Pero eso también va a estar incorporado en los nuevos ajustes que le vamos a agregar. Después quizás Ya, vamos a mapear por proyecto, ahí vamos a ir viendo cómo funciona. Porque puede pasar también que dos empresas, o sea, una misma empresa, ¿cierto? Puede tener dos proyectos distintos y hagan el mismo análisis para esos dos mismos proyectos. Entonces van a poder analizar los proyectos que están en Tarapacá o los proyectos que están en Coquimbo, ¿cachai? Y van a poder también tener esa data disponibilizada. La idea es poder empezar a comparar y empezar a extender y analizar toda la data que podamos obtener de estos escáneres. Bueno, no sé cómo van con el escáner, pero aquí yo voy a hacer el ejercicio. Si yo pincho, no sé, por lo mismo que hizo Juan Pablo, pincho constructora y voy a empezar a responder la encuesta con cierta información, ¿cierto?, de la empresa. Y voy a siguiente, voy a tener las preguntas, como dije, son preguntas súper como más o menos generales que buscan, ¿cierto?, identificar cuáles son estos aspectos o estrategias que se están dando dentro de la empresa. Por ejemplo, el eje de industrialización, básicamente las preguntas son si se implementa industrialización como estrategia clave, si tenemos proceso prácticas para identificar las pérdidas o si también estamos utilizando elementos prefabricados directamente, ¿cierto?, que es una práctica dentro de lo que es industrialización. En el eje de KPI y medición, un poco lo mismo, ¿ya? Implementación de reportes estandarizados, si hacemos mediciones, si incorporamos softwares, si tenemos un repositorio o todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, eso es súper importante para empezar a identificar estas buenas prácticas. Luego tenemos integración temprana, contratos colaborativos, y aquí se podrán imaginar un poco que tiene que ver con todo lo que es la integración de la empresa en fases tempranas, roles clave, temas contractuales, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el eje de diseño y estandarización. Ya en el eje de estandarización está más enfocado en todo lo que es estandarización de los procesos. Si es que los proyectos consideran repeticiones, estandarización de medidas, tipologías del diseño,
y también en los procesos tanto de control de calidad, inicio, cierre, repartida, etcétera. Ya, esto, acuérdense que estoy leyendo la de empresa constructora, pero todo está dependiendo de la empresa que se está respondiendo. Por lo tanto, en este caso puede decir esto, pero quizás en el de otra empresa sea otra la pregunta que está enfocada en este aspecto. Luego, ecosistemas digitales. Preguntamos si es que la empresa posee procesos digitalizados y obviamente si es que van incorporando distintas herramientas buscando, ¿cierto?, estas mejoras en los modelos de negocio y obviamente está ligado a todo lo que es el nivel de PIB. Finalmente, está el tema de gestión de residuos, que tiene una consecuencia directa con los temas de productividad, por lo tanto es súper importante plantearlo también dentro de la mesa, todo lo que tiene que ver con el plan de gestión de residuos, si conocen la cantidad de residuos generados y si lo valorizan. Así que eso también es súper importante empezar a mapear cómo estamos con respecto a estas buenas prácticas de productividad. Les vamos a dejar, no sé, Gerald, 5 minutos para que puedan ir respondiendo Sí, y yo creo que 5 minutos, más o menos. eso, y Ya empezamos, yo creo. terminando. Eso, y terminando vamos a invitar a José Luis Jiménez que está por ahí y también a ti mismo, Geraldine, para que podamos hacer una pequeña reflexión con Creo respecto a que, los resultados que vamos a obtener. Sí, creo que dale. Don Oscar está levantando la mano, parece que acabo de cambiar la cámara ahí. Ya, yo acá no los veo, pero creo que... Don Oscar, está muteado. Ya, Ahí sí. mira, varias cosas. La última parte fue tan rápida que no alcanzamos a pescarlo. Al principio podíamos leer punto por punto lo que tú eh, planteabas. Eh, Lamentablemente la última parte se aceleró, probablemente por tiempo, todo, pero no lo alcanzamos a pescar. Eso por un lado. Ah, Por ya. otro, eh, si vamos a hacer una comparación, eh, quiere decir que existen índices de productividad de todas las regiones. Eh, 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 Ni siquiera te voy a preguntar si sí o no, porque sí, porque, porque ahí lo mostraste tú y hay comparaciones, o sea, se puede comparar una empresa con el promedio de una región. Eh, y me pregunto yo, ¿quién calcula esos índices? Uno, pregunta uno, ¿quién calcula esos índices y cómo lo hace? Segundo, eh, ¿ha avanzado la productividad nacional de la construcción o seguimos estancados? ¿Cuál es la medición y quién la mide y cómo? Perfecto, sí, mira, con respecto al primer comentario, la verdad es que les dejé en el chat, pueden empezar a revisar todo lo que tiene que ver con las preguntas. Claro, por un tema de tiempo quizás pasamos un poquito más rápido, así que, pero de todas formas, cualquier consulta o duda nos pueden hacer llegar después las preguntas para ir respondiéndolas más individualmente. Con respecto a el tema de la comparación regional, nosotros lo que queremos hacer es levantar toda la data posible. Nosotros a través de este escáner podemos ir levantando, ¿cierto?, los resultados de todas las empresas, ojalá fuera de todas, pero de la mayor cantidad de empresas a nivel regional, lo cual nos va a permitir, ¿cierto?, empezar a comparar el nivel regional de las empresas con la data de una empresa individual. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para ello? Empezar a difundir este escáner, ¿cierto? Para que todas las empresas puedan responderlo y empezar a generar la mayor data posible. Hoy en día, los resultados que les mostré del ejemplo tiene una cantidad de empresas de alrededor de 40 50 empresas que están distribuidas a nivel nacional. Por lo tanto, cuando tengamos, no sé, por regiones que tengo 3 empresas que se han escaneado, no voy a poder hacer una comparación tan validada, por decirlo así, o tan sustancial que me permita dar como ciertos resultados. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para ello? Al menos tener una data robusta, al menos más de 20 empresas que podamos tener por región para poder empezar a dar estas recomendaciones, ¿cierto? Y estas comparaciones de forma más válida. Sí pasan, por ejemplo, la región metropolitana, ya tenemos más de 20 empresas escaneadas, por lo tanto ahí sí tenemos una data súper robusta, pero tenemos que empezar a movernos a regiones para empezar a difundir esto. Em,
Con respecto a si hemos mejorado un poco los niveles de productividad y quién lo calcula, no sé, quiero dejar a José Luis que nos apoye un poco en esa respuesta. José Luis es líder de productividad de SDT y también está coordinando lo que es la comisión de productividad. Y justamente aprovecho de dar el pase porque lo queríamos invitar a esta mesa de conversación para analizar los resultados que nos va a dar en este ejercicio que estamos realizando. Hola Leo, muchas gracias y muy buenas tardes. Y me sumo a la reflexión de don Oscar, digamos, porque la verdad es que lo que usted acaba de mencionar es justamente el meollo de todo este asunto. Y esto tiene que ver con cómo generamos información que nos permita analizar cuál es el estado de avance que tenemos hoy día como industria en cuanto a los niveles de productividad. Y Y lamentablemente pasan dos cosas en este sentido, eh, como parte de la reflexión. La primera es que cuando se hizo el estudio Matrix, eh, con un nivel de desarrollo súper importante, con una gran cantidad de personas que estuvieron trabajando en terreno, visitando empresas, desarrollando levantamientos de obra, etcétera, etcétera, el grado de dificultad que existió para poder levantar la data fue enorme, pero gigantesco. O sea, eh, casi como un análisis forense de la información del desarrollo de las obras hubo que hacer para poder entender cuáles habían sido los números asociados al metro cuadrado hombre día para poder levantar un edificio, el desarrollo de un conjunto de vivienda, etcétera, etcétera. Fue muy complejo, muy difícil. Y esto pareciera que estuviera involucrado el secreto de la Coca-Cola, digamos, o sea, como que fuera una información que es propia de las organizaciones, de las empresas y que no es posible compartir, digamos. Y eso, lamentablemente, dentro de nuestro sector y nuestro rubro, sigue siendo una tónica permanente. Y lo llevaría a una segunda derivada adicional respecto de lo mismo. Dentro del rubro, dentro de nuestro sector, la cultura del dato, la cultura de la información, no está lo suficientemente extendida para permitirnos generar esa data y esa información y sobre esa información tomar decisiones. Eh, um, Cada maestrito con su librito, como dice el dicho, ¿no? Y probablemente nos hemos topado en más de alguna oportunidad en el desarrollo de una obra qué sé yo, que el gerente de la obra o el administrador maneja sus propias planillas para llevar el control de avances de los proyectos o para analizar el presupuesto y esas planillas son de él, pues, y prácticamente hay que llenar sus planillas y se va el administrador y nos quedamos sin información, digamos. Entonces, hay una serie de elementos y aspectos que tenemos que tener en consideración y con los cuales estamos avanzando paulatinamente para poder eliminar de esta forma de trabajo la incorporación de la cultura del dato, la incorporación de la información en el desarrollo de las obras, el entender que tenemos que trabajar colaborativamente en el desarrollo de nuestras actividades y sobre todo tener y mantener información al día que nos permita mejorar la toma de decisiones. Y lamentablemente en ese mismo sentido, la última medición respecto de los niveles de productividad en nuestro país es la que tenemos del informe de Matrix. No tenemos nuevas mediciones actualizadas. Sí tenemos un par de proyectos muy interesantes que queremos desarrollar en el futuro. Uno de ellos se denomina la calculadora de productividad, que es básicamente una plataforma en donde las empresas van a poder ingresar con su clave y su usuario y ir registrando en la calculadora sus niveles de productividad medidos como metro cuadrado hombre día, como el indicador de la medición. Y a partir de ahí hacer comparaciones que les permitan a ellos entender y conocer cuál es la evolución, como la aplicación de nuevas tecnologías, la incorporación de la industrialización en el desarrollo de sus partidas, permite mejorar, avanzar o aumentar los niveles de productividad medidos en metro cuadrado hombre día. Y ese proyecto ya está pronto a ver la luz, ya tenemos una versión beta de esa plataforma, tenemos que llevarla a producción
pero eso significa analizar bien que todos los elementos que componen esta plataforma estén funcionando correctamente. Y que también vamos a tener ahí una segunda derivada y no tener que esperar a un nuevo informe de Matrix que se va a demorar 2, 3 años más en volver a hacerse para poder ver y sacar una nueva foto de ver cómo va la evolución de los niveles de productividad en el sector. Perfecto. La palabra Gracias, José Luis. Bueno, Oscar, parece que quiere preguntar algo. Jorge, ¿no? Jorge Pereira. Jorge Orillo. Mira, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero me pareció entender que eh, Leonardo nos estaba pidiendo que en este momento demos respuesta a la encuesta. A mí me parece que es demasiado apresurado porque cada pregunta y cada respuesta tiene que ser bien pensada y bien digamos, Geraldine, analizada. Yo creo que lo que Geraldine, correspondería sería que nos manden el cuestionario por correo para que nosotros con un día o un par de días de trabajo podamos dar respuesta a esta consulta que a mí me parece súper interesante y por lo tanto debe tener que ser una cosa muy bien preparada y pensada. Sí, efectivamente, este es solo un ejercicio para este workshop, es básicamente para ir entendiendo cómo funciona el escáner, pero obviamente si ustedes después quieren hacer una nueva respuesta del escáner más pensada, más detallada, la pueden hacer. O sea, esto obviamente es aprendizaje y error también para nosotros porque nos permite también ir viendo si es que lo que comentaba Juan Pablo, por ejemplo, hago más de un tipo de proyecto. Hay que cambiar un poco esa mirada que tiene hoy en día las preguntas de respuesta individual a que sea respuesta múltiple. Entonces, todas esas recomendaciones, feedback que ustedes puedan también ir dándonos, como el que está dando don Jorge, es súper interesante para nosotros incorporarlo en los escáneres. Así que sí, o sea, el ejercicio es este, pero obviamente ustedes pueden volver a hacerlo nuevamente. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿En base a qué? Les dejamos en el chat, están el enlace hacia la encuesta, dependiendo del tipo de empresa que usted quiera escanear. Ya, Así que eso, no sé si alguien más tiene algún comentario y yo ya veo acá, estoy viendo que tenemos Creo que alrededor alguien de estaba también. Sí, lo enviamos de inmediato. Creo que creo 63. que alguien estaba hablando, pero no pude ver aquí quién es la cámara. ¿Había alguna otra duda? No, parece que no. Mira, yo tengo ya como 23 empresas, o sea, 23 respuestas, por lo tanto, podemos hacer un análisis, por lo tanto, quiero invitar ahí a José Luis y Geraldine que estén aquí porque los resultados que les voy a mostrar tienen una lógica bien interesante. Aquí recargué, aquí tenemos. Bueno, actualmente con la respuesta que ustedes incorporaron tenemos 63 empresas mapeadas. En este caso, la mayoría están constructoras y de la macrozona centro. Por lo tanto, las respuestas más con mayor data, ¿cierto? Van a tener que ver y que podemos analizar con mayor detalle son las constructoras de la zona centro. Un poco el resultado global que nos está dando es que las empresas están bajo el 50%, están en un 43 más o menos por ciento con respecto al promedio del global. O sea, el nivel de productividad a nivel cualitativo, al nivel de buenas prácticas de productividad, está bajo el 50%. Estamos bajo el 50%, lo cual nos da a entender que todavía hay una brecha grande para poder seguir avanzando en esto. Y bueno, tenemos el detalle de que constructistas y especialidades probablemente tenemos muy poca data, por lo tanto nos están dando valores más alejados, ¿cierto? Acá está el detalle, no los quiero latear un poquito con números, pero está el detalle por cada ámbito. Por lo tanto, nuevamente en industrialización estamos en un 40%, KPI y medición en un 51% a nivel global. En integración temprana, 43%, diseño y estandarización un 44%, ecosistema digital un 40%,
y residuos un 41%. Estoy leyendo solo las de constructoras, que son las que tienen mayor data. Y acá es donde empezamos a abrir la conversación, porque hicimos el análisis de los que son socios CCI, ¿cierto? Empresas que son socios CCI versus las empresas que no son socios CCI. Ya en este caso, las socios CCI están teniendo un porcentaje de resultados de un 53%, lo cual es mucho mayor a los que no están dentro del CCI. Y el ejercicio o la reflexión con la que les quiero dejar es básicamente que entrar a entidades como el CCI, impulsar, ¿cierto?, o utilizar distintas herramientas que nos entrega el CCI o la Cámara, son fundamentales para poder avanzar en estas temáticas del sector. O sea, todas las herramientas que nos podrá disponibilizar, tanto el CCI, la Cámara, el Compromiso Pro, eh, son herramientas que en verdad sí pueden servirnos a avanzar en estas temáticas, o en estas estrategias o en estas buenas prácticas, para poder avanzar en todo lo que es productividad. Y acá podemos ver también la comparación por ámbitos. En la respuesta del CCI, de los socios, el 60% está trabajando, o hay un 60% de avance en temáticas de industrialización, lo cual es bastante obvio porque es el Consejo de Construcción Industrializada. Pero seguimos teniendo una pequeña brecha, ¿ya? Lo mismo pasa con un poquito de estandarización y con integración, que estamos en un 48, estamos un poquito sobre la media global, pero en este caso vamos a tener, cierto, algunas herramientas que nos pudieran permitir avanzar en esta dirección de integración temprana, como lo es el documento del CCI de integración temprana que va a salir próximamente. Entonces acá quiero un poquito invitar a analizar a José Luis, a Gerald, tiene que tomar un poco la palabra para que hagan esta reflexión conmigo, porque creo que es súper importante empezar a conocer estos indicadores que, como les dije al principio, nos van a ayudar a visualizar un poco más cómo impacta la industrialización dentro de la productividad, dentro de las buenas prácticas de productividad. Así que no sé, José Luis, Y, Gerald. yo creo que coincidirán conmigo los asistentes a esta jornada. Lo llamativo que es desde este punto de vista la comparación o la comparativa de los socios del CCI y los resultados ostensiblemente mejores que tienen comparado con otro tipo de organizaciones que no son parte del Consejo. Eso es llamativo, dejando y obviando lo que podría ser el concepto de industrialización, ¿no? Porque estamos hablando del Consejo de Construcción Industrializada, en lo que uno esperaría es que eso fuera así. Sin embargo, hay otros espacios, por ejemplo, el de estandarización, por ejemplo, también el tema de residuos, por ejemplo, el tema de integración, en los que hay un espacio adicional que tiene que ver con una lógica organizacional y empresarial que de una u otra manera va abriendo o va diferenciando a las organizaciones en cuanto a la forma en que enfrentan la sostenibilidad del desarrollo de su negocio. O sea, como muy bien decía Ricardo por ahí en el chat, podemos extraer ciertos elementos a partir de los análisis que nos pueden llevar a comprender de una manera un poco distinta, no solo desde el fenómeno de la productividad, sino que desde el fenómeno también de la sostenibilidad, el desarrollo de esta organización. Y por lo tanto, como gran conclusión de estos números que podemos ver acá, que no representan al sector en su conjunto, tenemos solo una muestra que está circunscrita a esta actividad, y por favor, no saquemos conclusiones, digamos, apresuradas o que vayan a demostrar que estamos hablando del sector en su conjunto, sino que hablando de estos datos, de esta muestra que tenemos en particular en este minuto acá, esta información nos da ciertas luces o ciertas orientaciones en términos de que existe un desarrollo mayor o más avanzado en algunas temáticas, particularmente mirándolo desde el concepto de la sostenibilidad de la organización, en lo que significa la estandarización, por ejemplo, el desarrollo de KPI y mediciones, la integración temprana y la colaboración dentro de las organizaciones que pertenecen y que son socias del CCI. Yo, por mi Exactamente. parte, agregar que creo que cuando hablamos de estos dos conceptos, productividad y sostenibilidad, es una misma moneda con dos caras, como lo decimos siempre nosotros. Cuando estamos siendo más productivos también podríamos ser más sostenibles. Y cuando estamos siendo sostenibles, por supuesto que eso va a mejorar inmediatamente nuestra productividad.
Creo que estos resultados son interesantes, sobre todo para nosotros. Este es nuestro primer encuentro técnico y es interesante saber cómo también nos empezamos a posicionar desde la productividad como CCI. Comentarles que también esta es la primera herramienta que nosotros queremos presentar. Van a haber otras instancias, otros encuentros técnicos donde vamos a seguir profundizando en algunas otras herramientas también. Queremos ir tocando estas temáticas para que nosotros como CCI ya somos un ecosistema, somos una comunidad, tengan ustedes también a disposición esta herramienta y las puedan utilizar. Nosotros también como consejo también poder utilizarlas con ustedes, porque algo que dijo Leo al principio es clave. Nosotros necesitamos para poder mejorar, para poder también alcanzar ciertos objetivos, necesitamos mostrar ciertas mediciones. Eso es clave. Y estas herramientas nos llevan por ese camino que necesitamos lograr también. Leo, no sé si Solo, Sí. Gerald, Exactamente. sí, disculpa que te interrumpa, Gerald. Solo complementar un poquito eso, porque en la idea global del medir para mejorar, si bien es cierto, estos resultados tienen una lógica más bien eh, de un análisis organizacional y no necesariamente asociada a la verificación del dato del metro cuadrado hombre día, digamos, para entenderlo de ese modo, más bien cualitativo y no cuantitativo. Sí nos marcan ciertas tendencias que son sumamente útiles para poder avanzar en lo que significa la incorporación de estos aspectos dentro de las organizaciones. Y lo que me parece más interesante desde ese punto de vista es que la segunda o tercera derivada de este mismo análisis permite a la empresa comparar sus resultados, vale decir, la aplicación del escáner en su organización con el promedio del conjunto de organizaciones que desarrollan la misma actividad que la empresa, tanto en las zonas en las que ésta se desenvuelve como a nivel país. Y por lo tanto, no es comparar el dato con el dato, como se dice coloquialmente, observándose a sí mismo, ¿no? O tener una barrera que esté asociada solo a la herramienta que estoy aplicando, sino que más bien matizar el análisis y matizar el resultado contra aquellos aspectos en los cuales mi organización y mi empresa está perdiendo competitividad frente a los otros actores del mercado. O sea, ¿en qué ámbitos estoy teniendo una media o promedio por debajo de los distintos actores del mercado y por lo tanto en qué aspecto debiera avanzar y debiera mejorar para poder ser más competitivo, más productivo y por lo tanto buscar que mi organización también sea más sostenible en ese sentido, ¿no? Exactamente. Y en esa misma línea, justamente como con Geraldine hemos trabajado harto para poder empezar a presentar esta herramienta y disponibilizarla a todos. Y siempre con un poco de análisis, en este caso para el CCI, de lo que está impactando lo que es industrialización. Eh, Queremos un poco llegar a que podamos hacer estas pequeñas cosas más concretas y llevarlo, ¿cierto?, a una data y un análisis más real que nos permita, por ejemplo, generar hojas de ruta dentro de la misma empresa para incorporar estrategias, buenas prácticas con respecto a estos temas. Entonces, el informe que les va a llegar, como ya todos respondieron, o la mayoría, de todas formas, quienes no respondieron, igual vamos a hacer llegar un informe tipo, eh, pero a los que respondieron les va a llegar un informe, que es el informe que tiene todos estos resultados, estas comparaciones, y que está personalizado por empresa. Ya y van a poder empezar ya a identificar los puntos más débiles quizás de buenas prácticas o también identificar aquellas brechas que tienen con respecto a el nivel macrozonal o el nivel nacional. Entonces, eso queremos empezar a potenciarlo, a utilizarlo y como les dije al inicio, medir para mejorar, necesitamos levantar datos, necesitamos levantar mucha data y también obviamente descentralizar la data para que podamos tener mayor y mayor análisis eh, y obtener mayor oportunidades de mejora. Así que un Si, poco eso es si, lo que si queríamos me presentar. No permite, sé si alguien tiene... sí, Dale. si me permite, Leo, 30 segundos solamente Sí, y me gustaría reforzar lo que
Juan Pablo Villela mencionó al inicio, digamos, creo que eso es Sí. súper clave al interior de las organizaciones. Esta herramienta está disponible para poder ser aplicada todas las veces que la organización lo requiera. Y por lo tanto, podría darse la circunstancia de que una organización internamente pueda comprender cuál es la visualización que sus propios colaboradores tienen respecto de estas temáticas en el desarrollo de sus proyectos y programas. Y por lo tanto, eh, comunicacionalmente mejorar al interior de la organización estos espacios o estos aspectos. Y en segundo lugar, en aquellas organizaciones que, por ejemplo, incorporen nuevas herramientas, modelos de gestión, formas de ejecución de partida, eh, aspectos de industrialización o a lo mejor otros análisis, digitalización, BIM, lo que sea, también pueden volver a desarrollar estas mediciones y estas evaluaciones y ver qué efectos tienen esto en el índice obtenido. Así que por lo tanto los instamos a poder completar esto todas las veces que encuentren sea necesario. No hay un límite de oportunidades de llenar esta información y de hacer una trayectoria en el desarrollo de la mejora continua de la productividad en sus distintas organizaciones, tareas, actividades y procesos. Exactamente. Les vamos a enviar la presentación también y toda la información al respecto. Bueno, ahora los informes van a tener mayor data, así que van a tener mayor capacidad de análisis con respecto a los temas que estamos viendo. Así que eso, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Acá yo tenía el último gráfico que tenía que ver con el promedio por macrozona, pero eso va a quedar para cada informe individual. Así Eh, que eso, si hay Ricardo Flores está alguna... levantando la mano. Dale. Y después Paula Ortúzar después. Súper. Oye, felicitarlo, creo que las herramientas de autodiagnóstico siempre son una tremenda herramienta de ayuda a las empresas y sirven de referencia. Solo quería enfatizar la posibilidad o la oportunidad de agregar la mirada de los resultados económicos de la empresa. No por tener todas las herramientas se garantiza que a la empresa le vaya a ir bien. Yo podría irme en helicóptero todos los días a la oficina, sería súper productivo, no gastaría nada de tiempo y a lo mejor sería inviable. Entonces, la productividad es un feeling con la rentabilidad del negocio. Entonces, hay que necesariamente agregar la mirada de rentabilidad al negocio y la gente tiene que ser consciente de que el negocio, como negocio, tiene que ser rentable, amigable con el medio ambiente y en su conjunto con los resultados se aborda la sostenibilidad. Entonces, creo que mirar solo herramientas sin la perspectiva de sostenibilidad es como elegir un auto que no tiene precio, con todos los accesorios, con toda la mejor cosa, pero a un valor inviable. Entonces, insisto que sería mucho más potente si le pudiéramos agregar una mirada de rentabilidad porque al final no nos sirven empresas que tengan todo y que pierdan plata. Exactamente. Oye, Ricardo, buen comentario. gracias por tu punto de vista y de verdad lo vamos a incorporar en las versiones y la mejora continua de la herramienta. Muchas gracias, Ricardo. Paula, creo que está por ahí. Aquí estoy. Oye, está muy interesante todo también, como dice Ricardo. No había pensado lo que dijo Ricardo, pero lo encuentro que tiene toda la lógica. Me parece que es algo que, o sea, una variable que hay que trabajar. Y también entiendo que esto está muy ligado como a la parte de construcción. Lo que me pasa a mí desde mi punto de vista y siendo como siempre hablando de esto de integración temprana que requiere la industrialización. eh, que las preguntas, por ejemplo, en la parte especialistas, encuentro que deberían ser un poquito más abiertas a cada especialidad, porque es como difícil la manera de abordarlo. Se puede contestar, obviamente yo lo contesté teniendo, pero como que creo que dependiendo de la especialidad cambian un poco el tipo de preguntas que uno requiere. Eh, Creo que todos los especialistas tenemos mucho más que aportar y podemos aportar mucho más si las preguntas están un poquito más eh, enfocadas o abiertas a otros temas también que no tengan tanto que ver con necesariamente con la obra. ¿Ya? Mucho que tiene que ver con la parte de diseño temprano, no solamente de la parte del diseño de los arquitectos, sino del diseño
del cálculo, del diseño del electricista, del diseño, pero que tiene que no tanto irse como enfocado a la productividad de la obra final, sino como a la productividad de la etapa y de las fases tempranas. Eso me pasa un poco. Yo creo que también podría ser más abierto. Eso, gracias. De hecho, el comentario ahí que fue una de las preguntas que nos surgieron al momento de estar trabajando el escáner. En esta pasada quedó un poco más general, claro, como tú decías, un poquito más abierto y estaba mucho más enfocada y fue algo que es súper válido, que lo comentamos harto, hacia la productividad de la obra. Ya como que fue un poco el foco inicial de este escáner. De hecho, este escáner surgió como un escáner exclusivamente para constructoras y nosotros lo ampliamos hacia los demás tipos de empresas. Por lo tanto, claro, quizás hay que darle una vuelta más todavía para poder incorporar quizás otras etapas y justamente las etapas tempranas que son súper importantes para los temas de industrialización. Así que creo que es algo que tenemos que seguir trabajando. Gracias, Pablo. Muchísimas Sí, gracias. Leo, dale. sí, no, estaba leyendo el chat, pero Ah, claro, lo mismo pasa con industria de proveedores, sí. Justamente hay que trabajar un poquito más esas otras tipos de empresas que no estaban tan enfocadas quizás en los proyectos en obra. Entonces eso hay que seguir sí, dándole vuelta y les vamos a ir disponibilizando también un documento para que dejen comentarios y nos puedan dar ese feedback. sí, idealmente para nosotros es muy bueno también tener Sí. esos feedback en este tipo de instancias, sobre todo ahora que estamos como en esta mejora continua de estas herramientas, donde se pensó quizás en un foco específico. Y hoy en día, viendo también lo que hablamos siempre de integración temprana, por ejemplo, vemos que tenemos que involucrar a todos los actores dentro de las mediciones y todas las herramientas que se propongan. Les quiero dar las gracias por acompañarnos hoy. Eh, ya estamos viendo la fecha de nuestro próximo encuentro técnico. La idea también sería seguir en la misma línea. También queremos ver de qué quieren ustedes, nuestros también socios. Sé que esto es abierto, así que también hay personas que no son socios de CI. Si lo quieren ser, por favor, no duden en contactarnos. Yo voy a dejar acá el correo para que nos puedan contactar y ver también qué temáticas les gustaría a ustedes que tocáramos. Nosotros tenemos una línea más o menos que es la que les estamos presentando, pero por supuesto que podemos ir también recogiendo sus opiniones, que eso es lo que también queremos hacer, saber cuáles serían también las temáticas que les interesan. Así que les va a llegar la presentación, los informes también que Leo comentó. Esto nosotros también lo subimos a nuestra página y por otra parte, el lunes en el update yo también vuelvo a enviar la información. Así que va a estar todo muy disponible para que lo puedan revisar cuando quieran. Aquí, Rodrigo, sí, es un tema que tenemos que ver también. Así que ahí también el Leo se ríe, pero también lo podemos conversar y podemos también sacar algo con eso. Por supuesto que sí. Así que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por quedarse con nosotros hasta ya cerrando esta conversación y espero que también estas cosas nos puedan dejar sus comentarios, por supuesto, siempre son todos muy bienvenidos. Y Que estén muy efectivamente, bien. ¿Mm? gracias a todos. Muchas Gracias, que gracias. estén bien.